Nosotros somos el equipo número 3 y estamos conformados por Albanalí García López, número 11, Sayuri Yubitsa Gaspón Valdés, número 12, Ana Paula Guerrero Ochoa, número 13, Ana Sofía Guerrero Ochoa, número 14 y Juan Carlos Herrera Morrieta, número 15. Y hoy vamos a hablar sobre la ley del impuesto sobre la renta del capítulo 2, sección 2, del artículo 111 al 113 del régimen de incorporación fiscal. Introducción. En el siguiente trabajo se presentará de manera organizada y bien explicada un resumen del título 4, capítulo 2, sección 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, abarcando desde los artículos 111 hasta el 113, tomando como base o tema principal el régimen de incorporación fiscal. En el trabajo se expondrán diversos artículos, además de exceptuaciones al pago del ISR, incluyendo que conocemos un poco acerca de la historia de este régimen y presentaremos un ejemplo acerca de cómo se calcula el ISR en el régimen de incorporación fiscal. El artículo 111 dice que los contribuyentes, personas físicas que realicen únicamente actividades empresariales que enajenen bienes o presten servicios por los que no se requiera título profesional para su realización, podrán optar por pagar el impuesto sobre la renta en los términos establecidos en esta sección, siempre y cuando los ingresos propios de su actividad no superen los 2 millones de pesos. Los contribuyentes a los que se refiere el párrafo anterior que inician actividades podrán optar por pagar el impuesto conforme a lo establecido en este artículo cuando estimen que sus ingresos del ejercicio no excedan el límite a los que se refiere el mismo. Cuando en el ejercicio citado realicen operaciones por un periodo menor de 2 meses para determinar el monto al que se refiere el párrafo, dividirán los ingresos manifestados entre el número que comprende el periodo y el resultado se multiplicará por 365 días. Si la cantidad obtenida excede el monto citado, en el siguiente ejercicio no se podrá tributar conforme a esta sección. También podrán aplicar la opción establecida en este artículo a las personas físicas que realicen actividades empresariales mediante la copropiedad, siempre que la suma de los ingresos de todos los copropietarios por las actividades empresariales que realicen a través de la copropiedad sin deducción alguna no exceda en el ejercicio inmediato anterior de la cantidad establecida en el primer párrafo de este artículo. Los contribuyentes a los que se refiere el primer párrafo de este artículo podrán aplicar lo dispuesto en esta sección cuando además obtengan ingresos de los señalados en los capítulos 1, 3 y 4 de este título, siempre que el total de los ingresos obtenidos en el ejercicio inmediato anterior por las actividades mencionadas en su conjunto no excedan la cantidad a que se refiere el primer párrafo de este artículo. La baja recaudación en México se puede explicar en parte por los problemas para cobrar los impuestos existentes. Las causas de esta baja eficacia obedecen a múltiples razones. Una de ellas es la evasión de producto de la complejidad técnica del marco jurídico y una de la falta de cultura tributaria. Conociendo esto, el régimen de pequeños contribuyentes tuvo sus orígenes en la Ley del Impuesto sobre la Renta para el ejercicio fiscal de 1998. Cuyo objetivo, según su exposición de motivos, era incorporar la mayoría de los vendedores que operaran en menor escala y de los cuales muchos estaban en el sector informal de la economía. No podrán pagar el impuesto en los términos de esta sección los socios, accionistas o integrantes de personas morales o cuando sean partes relacionadas en los términos del artículo 90 de esta ley. Los socios, accionistas o integrantes de las personas morales previstas en el título 3 de esta ley, las personas físicas que sean socios, accionistas o integrantes de las personas morales a las que se refiere el artículo 79, fracción 8 de la presente ley, y aún cuando se reciban de dichas personas morales intereses. Los socios accionistas, integrantes de asociaciones deportivas que tributen del título 2 de esta ley siempre que no perciban ingresos de las personas morales a las que pertenezcan. 2. Los contribuyentes que realicen actividades relacionadas con bienes raíces o capitales inmobiliarios. 3. Las personas físicas que obtengan ingresos por concepto de comisión, mediación, agencia, representación, consignación y distribución. 4. Las personas físicas que obtengan ingresos por concepto de espectáculos públicos y franquiciatarios. 5. Los contribuyentes que realicen actividades a través de fideicomisos o asociación en participación. 6. Las personas físicas que presten servicios o enajenen bienes a través de las plataformas tecnológicas. Los contribuyentes a que se refiere este artículo calcularán y enterarán el impuesto en forma bimestral. Presentarán su declaración al SAT. Para estos efectos, la utilidad fiscal del bimestre se determinará restando de los ingresos y las deducciones, así como las erogaciones en el mismo periodo para la adquisición, como también la participación de los trabajadores en las utilidades.
El impuesto. Se considerarán los ingresos cuando se cobren efectivamente y deducirán las erogaciones efectivamente realizadas en el ejercicio para la adquisición de activos fijos, gastos o cargos diferidos. A la utilidad fiscal se le aplicará la siguiente tarifa bimestral, como podemos ver. El impuesto se podrá disminuir conforme a los porcentajes y de acuerdo al número de años que tengan tributando en el régimen. Contra el impuesto reducido no podrá deducirse crédito o rebaja alguno por concepto de exenciones o subsidio. Veremos un ejemplo de un caso práctico. En el primer bimestre tenemos que los ingresos son un total de 47.413.79. En la cédula de egresos veremos que en el primer bimestre tenemos un total de 6.034.48. Ahora calcularemos el ICR. A los ingresos le restamos las deducciones y nos da una base para el cálculo de 41.379.31. Ahora con esa base calcularemos el ICR determinado. A la base le restamos el límite inferior y nos va a dar el excedente del límite inferior. A eso lo multiplicamos por la tasa y nos da el ICR sobre excedente. A eso le sumamos la cuota fija y nos da un ICR de 6.620.38. Y nosotros estamos trabajando 2 años en este régimen, entonces lo multiplicamos por el porcentaje de condonación del 90%, que nos va a dar 5.958.35. Al ICR determinado de los 6.620.38 le restamos la condonación y nos va a dar un ICR a cargo de 662.04. Ahora, el PTU es la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa y se trata de una prestación con la que todos los patrones están obligados a cumplirle a sus colaboradores. En caso de que la empresa no haya obtenido utilidades durante el ejercicio fiscal anterior, no hay reparto. Y para los contribuyentes del RIF obligados al reparto del PTU, tendrán que calcular 2 utilidades fiscales distintas, que una es para sus pagos bimestrales del ICR y la otra es para su dicha distribución. Vamos a ver los siguientes ejemplos. En la siguiente tabla vamos a ver las utilidades del fiscal para pago del ICR, que en el primer bimestre tenemos el ingreso acumulable, que es 265.489 pesos, que tenemos que restarles las deducciones autorizadas, que son 145.987 pesos, y a estas también tenemos que restarles las adquisiciones de activos, que son 0 pesos, y esto nos daría igual a las utilidades de fiscal para pago del ICR, que serían 119.502 pesos. En el siguiente ejemplo tenemos la tabla para la utilidad fiscal para efectos de reparto del PTU, que en el primer bimestre tenemos los ingresos acumulables, que son 265.489 pesos, y a estos les tenemos que restar los ingresos exentos, que son 7.546, y les restaremos las deducciones autorizadas, que son 145.957 pesos, y también tenemos que restarles las adquisiciones de activos, que son 0 pesos, y esto nos daría la utilidad fiscal para efectos de reparto del PTU, que nos daría 111.956 pesos. Así, en este mismo ejemplo, el contribuyente deberá repartir PTU considerando una base de 688.067 pesos. Y aquí tenemos la siguiente tabla, que es el PTU para repartir. Tenemos la utilidad fiscal para efectos de reparto del PTU, que son 6.888.067 pesos, y tenemos que multiplicarlo por el porciento para el reparto, que es el 10%. Y esto nos daría igual al PTU para repartir, que sería 68.806 pesos con 70 centavos. Ahora, en el artículo 112 nos habla de que los contribuyentes sujetos al régimen previstos en esta misma sección tendrán las siguientes obligaciones, que son solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, otra que es conservar comprobantes que reúnan requisitos fiscales únicamente cuando no se haya emitido un comprobante fiscal por la operación. Otra es que necesitan registrar en los medios o sistemas electrónicos, a que se refiere el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, los ingresos, los egresos, las inversiones y deducciones del ejercicio correspondiente. Y por último, entregar a sus clientes comprobantes fiscales. Para estos efectos, los contribuyentes podrán expedirlos en el Servicio de Administración Tributaria. Fracción 5. Efectuar el pago de las erogaciones relativas a sus compras e inversiones, cuyo importe sea superior de 5.000 pesos, mediante transferencia electrónica de fondos desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en instituciones que
dispone en el sistema financiero y las entidades que para tal efecto autoriza el Banco de México. Y estas son cheque nominativo de la cuenta del contribuyente, tarjeta de crédito, de débito, de servicios o de los denominados monederos electrónicos autorizados por el Servicio de Administración Tributaria. Fracción 6. Presentará más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel al que corresponde el pago. Declaraciones bimestrales en las que se determinará y pagará el impuesto conforme a lo dispuesto en esta sección. Los pagos bimestrales a que se refiere a esta sección tendrán el carácter de definitivos. Sección 7. Tratándose de las erogaciones por concepción de salario, los contribuyentes deberán efectuar las retenciones de los términos del capítulo 1 del título 4 de esta ley, conforme a las disposiciones previstas de la misma en su reglamento, y efectuar bimestralmente los días 17 del mes inmediato posterior al término del bimestre, al entero por concepto del impuesto sobre el tema de los trabajadores, conjuntamente con la declaración bimestral que corresponda. Para el cálculo de la retención bimestral a que se hace referencia a esta sección, deberá aplicarse la tarifa del artículo 111 de esta ley. Sección 8. Para pagar el impuesto sobre la renta en los términos de esta sección, siempre que, además de cumplir con los requisitos establecidos en esta, presenten en forma bimestral ante el Servicio de Administración Tributaria, en la declaración a que se hace referencia el párrafo sexto del artículo 111 de esta ley, los datos de los ingresos obtenidos y de las erogaciones realizadas, incluyendo las inversiones, así como la información de las operaciones con sus proveedores en el bimestre inmediato anterior. Artículo 113. Cuando los contribuyentes enajenen la totalidad de la negociación, activos, gastos y cargos diferidos, el adquiriente no podrá tributar en esta sección, debiendo hacerlo en el régimen que le corresponda conforme a esta ley. Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable cuando el adquiriente de la negociación presente ante el Servicio de Administración Tributaria, dentro de los 15 días siguientes a la fecha de la operación, un aviso en el que señale la fecha de adquisición de la negociación y los años en el que enajenante tributó en el régimen de incorporación fiscal respecto a dicha negociación conforme a las reglas del carácter general, que para tal efecto emita el Servicio de Administración Tributaria. El adquiriente de la negociación solo podrá tributar dentro de la sección por el tiempo que le restaba el enajenante para cumplir el plazo establecido por el artículo 111 de esta ley, y aplicará las reducciones que correspondan a dichos años. El enajenante de la propiedad deberá acumular el ingreso por la enajenación de dichos bienes y pagar el impuesto en los términos del capítulo 4 del título 4 de esta ley. Vigencia del régimen. El plazo de permanencia es de máximo 10 años. Una vez concluido, debes de tributar en el régimen de actividades empresariales y profesionales para personas físicas, régimen que lo sustituirá. El régimen de confianza es un nuevo régimen fiscal enfocado en simplificar el cumplimiento del pago de impuestos de las pequeñas y medianas empresas, otorgándoles facilidades administrativas y tasas de ISR bajas de entre 1% y 2.5%. Es un nuevo régimen, busca reformar la ley del ISR para crear incentivos y que las personas que se encuentran en la informalidad paguen impuestos de forma simplificada y sencilla. Su función principal y a quienes se les aplicará. Tiene como propósito aumentar la base de contribuyentes para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Este facilita el pago de impuestos de aquellos contribuyentes con menor capacidad administrativa y de gestión. Se les aplicará a pequeñas y medianas empresas. ¿Cuáles son sus beneficios? Habrá mayor simplificación tributaria y menores tasas de ISR. Las facturas que emitan podrán participar en los sorteos que determine el SAT. Un ejemplo podría ser el Buen Fin. Podrán participar en los remates que lleva a cabo el SAT. No presentarán declaraciones informativas y no llevarán contabilidad electrónica. Conclusión. Para concluir, nuestro equipo aprendió un poco más sobre la ley del impuesto sobre la renta, del artículo 111 del régimen de incorporación fiscal. Investigamos sus antecedentes, sus secciones y fracciones que contiene, explicamos el cálculo del impuesto, deducciones y aplicación de tarifa.
explicando detalladamente el PTU. También aprendimos sobre el artículo 112 y sus fracciones, y por último el artículo 113, presentando una investigación detallada de lo que contiene este, y todo eso con el fin de desarrollar habilidades que nos puedan servir en un futuro. Consideramos que fue un tema bastante completo e interesante para nosotros.